Les doy la más cordial bienvenida a esta escuela dominical del domingo 31 de mayo y quiero invitarles a que podamos inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y orar al Señor, dando gracias por este nuevo día que Él nos regala. Muchas gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, porque nos has regalado un nuevo día de vida y porque sabemos, Señor, que tu presencia está con nosotros en este tiempo de escuela dominical en casa. Que tú, Señor, puedas hablarnos a cada uno de nosotros, que podamos alabar tu nombre, que podamos, Señor, exaltar tu presencia y reconocer lo bueno y maravilloso que tú has sido con cada uno de nosotros, Señor, en este tiempo. Gracias, Señor, porque nos permites reunirnos a través de este medio. Que tu bendición sea con cada uno de mis hermanos y hermanas en sus hogares y que juntos podamos aprender más de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bienvenidos a esta escuela dominical y vamos a comenzar este tiempo cantando al Señor un himno que es del año 1529 y escrito por Martín Lutero. Castillo fuerte es nuestro Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nos dice el Salmo 46:1. Cantemos juntos al Señor. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en todo trance agudo. Con furia y con afán acósanos Satán, por armas deja ver astucia y gran poder, cual él no hay en la tierra. Nuestro valor es nada aquí, con él todo es perdido, mas con nosotros luchará, de Dios él es escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo solo Dios, Él triunfa en la batalla. Y si demonios mil están prontos a devorarnos, no temeremos, porque Dios sabrá cómo ampararnos, que muestre su vigor Satán y su furor,
del Señor, que el mundo no apetece. Por el Espíritu de Dios, muy firme permanece. Nos pueden despojar de bienes, nombre, hogar, el cuerpo destruir, mas siempre ha de existir. De Dios el reino eterno. Amén. Amén. Bien, vamos a entrar ya en materia en nuestra lección número 25. Vencer las maquinaciones de Satanás. Gracias a Cristo, los creyentes podemos discernir el mal y vencerlo. Estamos comenzando el estudio de la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Pero nuestro versículo clave del día de hoy lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 8. Dice: entonces él, Jesús, dijo: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy, y el tiempo está cerca. No vayan en pos de ellos. Lucas 21, 8. El bosquejo de la lección del día de hoy. Primero, persista en medio de las persecuciones. Segunda de Tesalonicenses 1, del 1 al 12. Aliento para los perseguidos, la esperanza de la venida de Cristo. 2. No se deje engañar. Segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Acerca de la venida de Cristo y que nadie lo engañe. Y 3. Discierna la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2, del 5 al 12. Sepa que Cristo vencerá y manténgase firme en la verdad. En eso vamos a estar trabajando en esta mañana. Introducción. ¿Qué es una maquinación? ¿Le parece que la palabra maquinación describe una acción buena o mala? Esta palabra es usada casi siempre con un sentido negativo, denota una mala intención. Hay un personaje en la historia que le llamaban Maquiavelo. Este sentido de la palabra se presenta con fuerza en el pensamiento de Segunda de Tesalonicenses. Este sentido negativo de la palabra maquinación. Las maquinaciones de Satanás contra los creyentes son astutas y malintencionadas. Nuestro enemigo maquina nuestro mal. Número 1. Persista en medio de las persecuciones. Leemos ahí en 2 de Tesalonicenses 1, del 1 al 6. Dice así: Pablo, Silas y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre debemos dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto su fe va creciendo sobremanera y abunda el amor de cada uno para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios a causa de su perseverancia y fe en todas las persecuciones y aflicciones que están soportando. Esto da muestra evidente del juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual también están padeciendo. De hecho, es justo delante de Dios retribuir con aflicción
a los que los afligen y retribuir en descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Leí hasta la primera parte del versículo 7. ¿Ya? En estos versículos, aliento para los perseguidos. La fe de los creyentes, reconoce acá el apóstol Pablo, estaba creciendo. Recordemos que, primera de Tesalonicenses, los hermanos estaban sufriendo diversas persecuciones. Pablo no sabía qué estaba pasando con ellos, pensaba que podían volver atrás en su fe, pero Timoteo, que fue el portador de la primera carta, llega con buenas noticias a Pablo de que los hermanos estaban avanzando, estaban creciendo y que estaban soportando las pruebas que estaban viviendo. Y aquí en esta segunda carta, el apóstol Pablo dice: siempre debemos dar gracias por ustedes, porque su fe va creciendo sobremanera. Y lo mismo que le resaltó en la primera epístola, en la primera carta, acerca de su fe y del amor, lo vuelve a hacer aquí en este versículo 3. Va creciendo su fe y va abundando el amor cada uno para con los demás. Y eso trae al corazón del apóstol un orgullo, podríamos decirlo así, ¿cierto? Dice: nos gloriamos acerca de ustedes en las iglesias de Dios. ¿Y por qué se glorían? Pablo los señala como ejemplos de paciencia y de fe, constancia y fidelidad, a pesar de las persecuciones y las pruebas. Cuando podrían haber dado pie atrás, ellos siguieron avanzando con constancia y fueron fieles al Señor. ¿Ah? Paciencia y fe, constancia y fidelidad. Y dice el versículo 4: en todas las persecuciones y aflicciones que están soportando. Pablo define de forma específica la persecución sufrida por los tesalonicenses como un padecer por el reino de Dios. Versículo 5, la primera parte, dice: esto da muestra evidente del juicio de Dios para que sean tenidos por dignos del reino de Dios. ¿Ya? Entonces, la prueba estaba cualificando el carácter cristiano de los hermanos. Si su carácter, como Pablo lo dice también en una de sus cartas en Romanos, que la prueba nos muestra nuestra entereza de carácter, que tanto hemos crecido en el Señor, o la prueba nos tira al suelo de una y no nos volvemos a parar y damos pie atrás en nuestro compromiso con el Señor, o vamos avanzando y vamos creciendo. Y el apóstol aquí define de que esta prueba que ellos están soportando con constancia y fidelidad, o con paciencia y fe, es para que ellos sean considerados como dignos para el reino de Dios. En el versículo 4, la palabra que fue traducida paciencia también puede traducirse como perseverancia, por eso lo puse entre paréntesis constancia, que son términos semejantes, y es una cualidad o una facultad de resistir en honor al evangelio anunciado y creído por los hermanos de Tesalónica. En medio de estas persecuciones, la iglesia tesalonicense insiste en continuar el camino trazado por el Señor. Esa perseverancia en la fe caracteriza a la iglesia y la distingue en medio de la sociedad en la cual se desarrolla. Y el tema de la dignidad que nos muestra el versículo 5, ahí cuando dice ser digno del reino de Dios, era un tema muy importante en el contexto del apóstol Pablo y de las primeras iglesias. Ser dignos y honorables son los elementos imprescindibles para ocupar un lugar en la sociedad. Aquí la dignidad se vincula con el juicio y el reino de Dios. Es Dios quien los hace dignos a través de su justo juicio, dice el versículo 5. El padecimiento por el reino no rebaja a la iglesia, al contrario, la dignifica. Pablo en una de sus cartas dice el poder ser digno de sufrir por el evangelio.
Eso es lo que también le está diciendo aquí a los hermanos. Es digno estar pasando estas pruebas porque están siendo cualificados, están siendo reconocidos, que tienen la dignidad suficiente para ser parte del reino de Dios. Y termina este punto en el versículo 6 hablando acerca de un tema que es común en el pensamiento judío, que es la justicia retributiva, que está ahí en el punto número 6, perdón, en el último punto. A aquellos que les afligen, Pablo les dice, el justo delante de Dios, de hecho es justo delante de Dios, dice el verso 6, retribuir con aflicción a los que los afligen. Que ellos están, los hermanos y todos aquellos creyentes que sufren persecución a causa de su fe, el apóstol les está diciendo, esta es la esperanza que tienen. Podrán estar siendo perseguidos hoy, pero aquellos que les afligen recibirán el justo juicio de Dios, serán afligidos de parte de Dios. Y Pablo trata este tema de la justicia retributiva, como dice ahí, un pensamiento judío. Quienes afligen reciben aflicción y las y los afligidos recibirán paz o descanso, como decía la primera parte del versículo 7 que leí, y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. La injusticia causa a su vez injusticia para los injustos, pero trae paz para sus víctimas. Es un tema, yo creo que ninguno quisiera ser perseguido. Como hablábamos en una clase anterior, cuando mostrábamos algunas diapositivas de la iglesia perseguida, y estamos hablando del siglo XXI, no estamos hablando del primer siglo, como el caso de los hermanos de Tesalónica, sino hermanos que en el día de hoy están siendo perseguidos. Esta palabra trae y puede traer el consuelo de que el sufrimiento que están viviendo en el hoy, el Señor retribuirá paz y descanso para sus vidas. La esperanza de la venida de Cristo. Leemos del versículo 7 al 12. Voy a continuar el 7. Y retribuir con descanso junto con nosotros a ustedes que son afligidos. Esto sucederá cuando el Señor Jesús, con sus poderosos ángeles, se manifieste desde el cielo en llama de fuego para dar retribución a los que no han conocido a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Con este fin oramos, siempre por ustedes, para que nuestro Dios los haga dignos de su llamamiento y que Él cumpla todo buen propósito y toda obra de fe con poder, de manera que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en ustedes y ustedes en Él, según la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Sigue hablando el apóstol de la justicia retributiva. Y Pablo les hace ver que cuando Cristo venga los liberará de sus perseguidores. Esta liberación tiene su raíz en la realidad de que cuando Cristo venga será revelado desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, dice el versículo 8, 7 y 8, ¿cierto? Para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecieron al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Al final los impíos sufrirán con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. Todo eso ahí está en los versículos 7 al 9. Pero recordemos cómo partimos la clase de la semana pasada.
en la introducción. Yo les dije, les preguntaba, ¿qué viene después de Juan 3:16? ¿Se recuerdan? ¿Qué viene después de Juan 3:16? Todos nos sabemos de memoria Juan 3:16. Pero ¿qué nos dice después de ese versículo? ¿Qué nos dice los versículos 17 en adelante? Para no parafrasearlo, lo voy a buscar. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo acá también? Para el creyente hay esperanza en la venida de Cristo, pero para el que no ha creído, como bien decía Juan, ya ha sido condenado. Y Pablo lo está diciendo acá en el verso 9, serán castigados con eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Recordemos lo que nos dice Romanos con respecto al pecado, que el pecado nos aparta de la gloria de Dios, que todos somos pecadores y que el pecado nos aparta de la gloria de Dios. Y eso, cuando el Señor venga y todos aquellos que no hayan creído y no hayan obedecido al Evangelio, como dice el verso 8 al final, recibirán el castigo de Dios, la retribución por su maldad y por negarse a haber creído. Y al final del verso 9 dice, serán excluidos de su presencia. No disfrutarán de la gloria de Dios. Cuando Cristo venga, nos dice el versículo 10, cuando Él venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado por todos los que creyeron. Pero volviendo un poquitito atrás a los versículos 7 y 9, el tema de la venida del Señor y la manifestación del Señor. Aquí, en estos versículos, se muestran dos figuras apocalípticas, los ángeles y el fuego. Por medio de ellos Dios retribuye e imparte justicia. La obediencia al Evangelio es central en el drama del juicio. Ella marca el destino de todos los hombres, de todos los seres humanos, quienes son castigados o glorificados. Y en el verso 10, que acabamos de leer, sigue describiendo la venida del Señor y menciona a los santos que creyeron, es decir, a las y los cristianos que obedecen al Evangelio y mantienen su fe en el Señor a pesar de las pruebas. Los santos serán glorificados. Gracias a que escucharon y creyeron el testimonio que los apóstoles, como dice ahí el versículo 9, les compartieron. Así también nosotros que hemos creído, cuando venga el Señor para ser glorificado en sus santos, todos los que hemos creído, y lo veamos. Recordemos lo que nos decía la primera carta, ¿eh? Que cuando Él venga, nos arrebatará, nos llevará para estar con Él. Y finaliza esta sección, Pablo ahí manifiesta el propósito de la oración, que junto a Timoteo y Silas se elevan por los
tesalonicenses, para que ellos tengan esta esperanza de la venida del Señor y sigan perseverando en su fe, sabiendo de que las pruebas son pasajeras, pero lo que viene después es ser glorificados junto al Señor. Y ellos le dicen ahí que su oración es que sigan siendo dignos del llamado, ¿cierto? Y que cumplan todo buen propósito y toda obra de fe en sus vidas. Y el verso 12 dice, para que el nombre del Señor Jesús sea glorificado en ustedes. Entonces, la oración que el apóstol Pablo hace para los hermanos de Tesalónica es una oración que podemos hacer nosotros para cada uno de los creyentes, que mientras el Señor venga, nuestra vida sea digna del llamamiento que el Señor un día nos hizo. Pablo y las primeras iglesias cristianas viven en un contexto donde la dignidad la otorga el emperador romano, en honor a la lealtad para con la casa imperial. No son el poder económico y las influencias sociales los factores que en última instancia determinan ser digno, es la sumisión al imperio. Pero esta carta, disiente de ese contexto social en el cual estaban los hermanos. Por eso el apóstol le dice, el ser dignos solamente lo hace Dios cuando llega la vida. Es Dios quien nos hace dignos delante de Él. Y esa dignidad nos lleva a comprometernos con Cristo, que es un tema recurrente en esta carta. Un compromiso de fidelidad con el Señor, un respeto por su obra, un cumplimiento de las exigencias de una vida comunitaria, de una vida de fe en común, como nos exhortaba una de las lecciones anteriores, a cuidarnos mutuamente, a preocuparnos del otro, a tener un compromiso de obediencia al Señor y de amor hacia los hermanos y hermanas. Eso nos hace dignos del llamamiento. Eso hace que el Señor cumpla su propósito y su obra en nosotros. Y que su nombre, recordemos que las buenas obras de nosotros, lo que harán será que el nombre del Señor sea reconocido y glorificado. Preguntas de reflexión. ¿Por qué le parece que los creyentes de Tesalónica pudieron progresar en su relación con Cristo a pesar de la persecución? ¿Qué otros ejemplos puede dar de los momentos en que ha visto que la persecución tiene por consecuencia una fe más fuerte en otros creyentes o en usted mismo? ¿Cómo debería causar un impacto en su manera de ver a quienes no conocen a Jesús el hecho de saber que Dios juzgará a los perdidos? ¿De qué manera saber que Dios cumplirá sus buenos propósitos en su vida le ayuda a permanecer fiel a Cristo en medio de la persecución? Respuesta a la palabra. Dios nos ha dado libertad para tomar nuestras decisiones y tendremos que responder a Él por lo que hagamos mientras estemos en este mundo. La buena noticia es que si escogemos a Cristo y nos mantenemos preparados para encontrarnos con Él, cuando venga, no para ser condenados, sino para recibir una vida perdurable. La recompensa de nuestra entrega a Cristo no la conoceremos del todo ni se cumplirá hasta que Él vuelva. Dedique un tiempo en alabar al Señor por la gran esperanza que usted tiene. Segundo punto de nuestra lección, no se deje engañar. Leemos capítulo 2, versículo 1 y 2. Ahora, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, les rogamos, hermanos, que no sean movidos fácilmente de su modo de pensar,
Ni sean alarmados ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que ya hubiera llegado el día del Señor. Acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, les rogamos, hermanos, nos dice el versículo 1. Es una advertencia del apóstol, producto de algún tipo de engaño que andaba circulando dentro de la iglesia con respecto a cuándo ocurriría esa venida, o sea, el tiempo de la venida del Señor. Por eso agrega en este mismo versículo la frase, y nuestra reunión con Él. ¿Recuerda lo que nos decía la carta anterior? Que la preocupación de los hermanos, qué pasaba con los creyentes que habían muerto y el Señor aún no regresaba. Y Pablo les dice ahí en la primera carta a los tesalonicenses de que los que mueren en Cristo, ¿recuerda, cierto? Resucitarán primero. Pero los que hemos quedado, dice el apóstol, seremos transformados y seremos arrebatados y llevados con poder hacia y recibir al Señor en las nubes. Entonces, una característica de la venida del Señor que el apóstol Pablo les está diciendo ahí es, nos reuniremos con Él. ¿No? Porque si usted se fija al final del versículo 2 dice como que ya hubiera llegado el día del Señor. ¿No? Segundo punto, como que ya hubiera llegado el día del Señor. O sea, estos personajes que estaban engañando a los hermanos y estaban engañando a la gente con respecto a la venida del Señor, el apóstol les dice, les rogamos. ¿Mm? Y él les sigue advirtiendo. ¿Y cuál es la advertencia que hace en este versículo 2? No sean movidos fácilmente. ¿De qué cosa? De su modo de pensar. No sean alarmados, ni por espíritu, palabra, dice el apóstol, ni carta como si fuera nuestra. O sea, lo que Pablo está escribiendo acá es una acusación grave, podríamos decirlo así, de aquellos falsos maestros que estaban hasta falsificando cartas o mandando cartas a nombre de los apóstoles para engañar a los hermanos, diciéndoles que ya el regreso del Señor había sucedido. Entonces, por eso el apóstol, y es clave la frase respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. La esperanza en la venida de nuestro Señor Jesucristo radica también en la confianza de poder reunirse de nuevo con Él para siempre. Para ello hay que estar alerta, y es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos. Y exhorta a las iglesias a mantenerse firmes, a rechazar otras doctrinas, a alejar cualquier temor y cualquier falsificación que pudiera llegar a sus vidas. Y es una advertencia que nosotros también debemos tomar. Como ya hemos dicho en las clases anteriores, siglo XX, años 70 y en distintas épocas y en distintos siglos han habido personajes que han dicho que el Señor viene. Han dado fecha, han dado lugares y lamentablemente personas han creído eso, se han convocado en ciertos lugares y después ese líder dice, no, es que no escuché bien, no entendí bien, no era esta fecha, era esta otra, y van cambiando y lamentablemente hay gente que sigue creyendo lo mismo. Ya dijimos que el Señor nos dice que no hay un día ni una hora, que debemos estar siempre preparados, porque puede venir en cualquier momento. La parousia, no escribí esta palabra acá, me parece que ya la he mencionado en otras clases. Parousia
Es la palabra griega que se traduce venida. No sé si usted se ha dado cuenta, pero en las clases que hemos estado hablando acerca de la venida del Señor, en ningún momento yo he usado el término segunda. Porque la frase segunda venida no está en el texto bíblico. En ningún pasaje donde se habla del regreso del Señor se usa el término segunda venida. Es un término que se acuñó teológicamente muchos siglos después de la escritura de la palabra. El término parausía, que se traduce venida, lo que está indicando es el regreso de una eminencia, lo que después Apocalipsis nos habla del regreso del Rey, que el Señor Jesús ya no vendrá de manera humilde, sino vendrá como el Rey de Reyes y Señor de Señores, montado en su caballo blanco, ¿cierto? Como un vencedor. Y parausía tiene el sentido de esperar a una eminencia y entrar con él en su entrada triunfal. Entonces, por esa razón usted nunca no me ha escuchado en las clases, ni me va a escuchar hablar de la segunda venida, ¿no? Sino de la venida del Señor. Esa es la forma correcta de describir el regreso de nuestro Señor. Esa esperanza que tenemos de que Él un día volverá por su iglesia y por todos los que hemos creído en Él. Entonces aquí la advertencia del apóstol es a la iglesia de Tesalónica: no sean movidos, como si el día del Señor ya hubiera llegado. Se los advierte. Y la clave está ahí, que estaremos con Él. Los que hemos creído estaremos con Él. Así que nadie los engañe, que es los versículos 3 y 4. Nadie los engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía y se manifieste el hombre de iniquidad y el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios. Este verso 3 da una segunda advertencia. Recordemos, la primera era: no sean movidos, que estén firmes en lo que han aprendido. Y la segunda es: nadie los engañe. Y luego da dos condiciones que deberían darse antes de la venida del Señor: la apostasía y la manifestación del hombre de iniquidad. La apostasía habla de una rebelión del ser humano, y ahí leemos en 1 Timoteo 4:1: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Y el verso 2 dice: con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Falsas enseñanzas que no nos deben sorprender. En todos los tiempos, en todas las épocas las han habido, y hay gente que las ha creído y las van a seguir habiendo. Se levantarán muchos diciendo que su enseñanza es verdadera, que su enseñanza es de parte del Señor, pero en vez de guiarlos al Señor los estarán engañando. Por eso el apóstol quiere que los hermanos estén atentos y que recuerden lo que Él les enseñó. Este tema es complejo. Muchos teólogos hablan de que esto es el texto que estamos comenzando a leer ahora, y los textos finales que vamos a ver
son complejos e incluso difíciles de entender y de interpretar, ¿ya? Pero están estas dos condiciones: apostasía, una rebelión, un apartarse de la fe, y la manifestación del hombre de iniquidad, que dice el apóstol Pablo acá. Algunos dicen que este hombre de iniquidad que menciona el apóstol Pablo puede ser el anticristo, pero el texto no lo menciona de esa manera. El término anticristo lo usa el apóstol Juan en sus cartas principalmente. Ahí usa ese término anticristo. Pero las características de este hombre de iniquidad nos habla de alguien que está en contra de Cristo, ¿eh? Un anticristo, ¿cierto? Entonces, pero voy a leer un comentario que tiene mi Biblia de estudio con respecto a esto, para tener un poquitito más claro el tema. Algunos manuscritos antiguos, este versículo 3 dice hombre de pecado. En todo caso, se refiere a una figuración única en los escritos paulinos. La misma no aparece en otra epístola de Pablo. El hombre de iniquidad es una contrafigura de Jesucristo. Mientras el Señor es hombre obediente e íntegro, el otro es desobediente y quebrado por el pecado. El hombre de iniquidad es un farsante que intenta extraviar a los cristianos. Y segunda de Tesalonicenses, que aborda este tema de la venida del Señor, coloca elementos nuevos que seguramente tuvieron gran significado para los cristianos y cristianas de esa ciudad. Hay que recordar que los tesalonicenses estaban viviendo diversas pruebas, enfrentando peligros extremos, persecuciones, padecimientos múltiples, pero también sufren divisiones internas que Pablo relaciona con la influencia de Satanás. El hombre de iniquidad es una figura que se opone al Hijo de Dios. Representa al hombre malo, cruel e insubordinado. Es un modelo que Pablo utiliza para advertir sobre la enorme batalla que enfrenta la iglesia tesalonicense. Es una lucha de fuerzas contrapuestas que se da antes de la parousia, quizá como prueba para la iglesia que debe perseverar en las más duras condiciones. El hombre de iniquidad, nos dice estos pasajes, responde a Satanás. Está muy relacionado con la apostasía que complica la misión de la iglesia. Puede interpretarse en relación con la figura de emperadores que se autoproclamaron dioses y enemigos de la fe cristiana. La influencia de su apostasía puede arrastrar a muchos cristianos familiarizados con la vida del imperio, sus cultos y su idiosincrasia. Recordemos, Tesalónica era una ciudad pagana con dioses, ritos y cosas, ¿cierto? No sé, este hombre de iniquidad puede identificarse con toda esa influencia que había en la ciudad para los creyentes, que podía arrastrarlos a dejar su fe. Por ello, Pablo advierte sobre el hombre de iniquidad que persigue aniquilar la fe y engañar a quienes siguen al Hijo de Dios. No obstante, el poder de Satanás a través del hombre de iniquidad no es superior al poder de Dios. Pablo asegura que en la soberanía de Dios y en su providencia existe una influencia que limita y erradica la posibilidad de que aquel termine por dominar y vencer a la iglesia. La providencia de Dios restringe la fuerza del mal, aunque permita que ésta sea totalmente manifestada poco antes del tiempo de su venida gloriosa. Pablo asegura que todo se encuentra en las manos de Dios, nada se escapa a su voluntad. Con ello anima a la iglesia de Tesalónica, que sufre y espera al Señor. Entonces, como bien dice ahí el versículo 4, las características de este personaje, hijo de perdición, se opondrá contra todo lo que se llama Dios y se hará pasar por Dios. Preguntas para la reflexión. ¿Por qué es peligroso dejarse atrapar por enseñanzas que afirman
cuándo vendrá Jesús? ¿Cuáles son las mejores maneras de evitar que nos engañen respecto a la venida del Señor? ¿Cómo puede usted decidir si una enseñanza que escucha acerca de la venida del Señor es correcta? Respuesta a la palabra. Si somos de Cristo, porque Él es nuestro Salvador y Señor, sabremos cuándo vendrá, tanto si estamos vivos como si hemos fallecido, cuando Él regrese. ¿Por qué? Porque nos reuniremos con Él. No nos perderemos su venida. Por tanto, al pensar en el regreso de Cristo, necesitamos dirigir nuestra atención a lo que significará su venida para todos los que seamos salvos. Comparte esta esperanza con alguien que la necesita en su vida. Punto número 3. Discierna la verdad. Sepa que Cristo vencerá. Versículos 5 al 10 del capítulo 2. ¿No se acuerdan de que mientras yo estaba todavía con ustedes les decía esto? Ahora saben que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo Él sea revelado, porque ya está obrando el misterio de la iniquidad. Solamente espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene. Y entonces será manifestado aquel inicuo, a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento del inicuo es por operación de Satanás, con todo poder, señales y prodigios falsos, y con todo engaño de injusticia entre los que perecen por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. En el verso 5 Pablo les recuerda que ya les había hablado de este tema mientras estuvo con ellos, acerca del hombre de iniquidad, que allí lo menciona como el inicuo. En el verso 6 les dice que ellos ya saben que lo detiene y que a su tiempo será revelado. Y el verso 7 dice que éste espera que sea quitado del medio al que lo detiene y será manifestado. Pero el verso 8 es clave y fue algo que leí antes, casi al finalizar del punto anterior. Jesús vencerá. Esa es nuestra esperanza. Cristo vencerá, a pesar de las maquinaciones del enemigo, a pesar de que este hombre de iniquidad que se va a levantar como si fuera Dios y que va a engañar a muchos. Los que hemos creído tenemos que seguir confiando de que Jesús vencerá, que Él, dice el versículo 8, con el soplo de su boca lo matará y lo destruirá con el resplandor de su venida. Pero antes de esto, este enviado de Satanás engañará con poder, con señales y prodigios falsos, con todo engaño a aquellos que perecen por no recibir el amor a la verdad y ser salvos. Estos versículos del 5 hasta el final, hasta el 12, son poco claros. Así lo reconocen muchos de los teólogos y escritores de distintos comentarios bíblicos, y también el comentario que aparece aquí en la Biblia de estudio dice lo mismo. Son pasajes complejos, inclusive reconocido como uno de los pasajes oscuros de la Escritura. Parece que se habla de algo bien conocido por el que escribe la carta y por los que reciben la carta, por el remitente y por los destinatarios. Pero que a nosotros, como lectores actuales de la palabra, se nos escapan esas cosas. Versículo 5 dice, yo les había advertido de esto. No sabemos específicamente qué cosa Pablo les dijo. Y por lo que da a entender, ellos sabían lo que estaba pasando. El que lo detiene, a su tiempo será revelado. Pero el que lo detiene tendrá que salir de en medio para que éste se revele. Eso se menciona esto y es un poco complejo. Se menciona el hijo de iniquidad que opera con el poder de Satanás para destruir a la iglesia con señales y prodigios falsos. Pero todo este drama no está exento de Dios y su justicia. Y las palabras del Señor Jesús ahí, cuando habla de la iglesia, también tiene que venir en nuestra memoria y recordar que el Señor dice que
las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia, contra aquellos que han creído y que son salvos. Por eso al final dice, a pesar de todo esto, Cristo, su reino y su iglesia son los que prevalecerán. Y termina esta sección y termina la clase con estos dos versículos. Por esto Dios les enviará una fuerza de engaño para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Continúa la idea del verso 10, los que no aman la verdad del Evangelio no serán salvos. Su resistencia a la verdad los endurecerá y seguirán creyendo mentiras. Puede ahí buscar después Romanos 1, 27 al 28, donde habla de que el Señor los deja a que sigan sus deseos y sigan creyendo en las mentiras en las cuales han creído. Lea todo el capítulo 1 del 18 en adelante de Romanos para entender esta idea de cómo Dios deja a aquellos que no aman la verdad del Evangelio y no creen en el Señor y creen mentiras, los deja a su propio engaño y deseos. Y el justo juicio de Dios caerá sobre los que rechazaron la verdad y la justicia. En cuanto a nosotros, los que hemos creído, mantengámonos vigilantes, firmes en la verdad del Evangelio. Vivamos de acuerdo a la palabra, aunque estemos en un mundo incrédulo. Preguntas de reflexión. ¿Por qué es alentador saber que el hombre de iniquidad será destruido al final? ¿Qué significa estar firmes y retener la doctrina aprendida? ¿Qué necesitamos para hacer algo así? ¿Cuál debe ser nuestra manera correcta de responder al saber que los impíos serán juzgados por Dios? Respuesta a la palabra. Distinguir entre la verdad y el engaño es una de las mayores responsabilidades que tiene todo cristiano. Las Escrituras nos dirigen a guardarnos de los que nos quieran engañar y aferrarnos a la verdad. Siempre ha habido falsificaciones del Evangelio. Con la ayuda de la palabra de Dios y confiados en el Espíritu Santo podemos distinguir el error y escoger la verdad incluso cuando somos tentados. Llamado al discipulado. Nuestra condición de discípulos es puesta a prueba cuando enfrentamos la hostilidad y el engaño de Satanás. Para salir victoriosos debemos prepararnos con el conocimiento de la palabra de Dios y llenarnos del poder del Espíritu Santo. Reconocer el engaño diabólico y resistirlo. Y ya para ir finalizando nuestra lección, recordemos nuestro versículo clave. Entonces él, Jesús, dijo: miren que no sean engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy, y el tiempo está cerca. No vayan en pos de ellos. Lucas 21:8. Y para la próxima semana, nuestra lección número 26, y estaremos ahí terminando la carta de Segunda de Tesalonicenses. Leemos desde el versículo 13 del capítulo 2 hasta finalizar el capítulo 3, como dice ahí. Y nuestra lección llevará por título Protegidos por el poder de Dios. Y el verso a memorizar dice: pero fiel es el Señor que los establecerá y los guardará del mal. Segunda de Tesalonicenses 3:3. Amén. Que el Señor les bendiga. Y ya para ir finalizando nuestra escuela dominical, vamos a entonar esta alabanza que está basada ahí en Romanos 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y la palabra nos dice que nada nos puede separar de su amor y que en Cristo somos más que vencedores. Cantemos al Señor.
separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Y con esta verdad que hemos declarado a través de esta alabanza, que en Cristo somos más que vencedores y que nada nos puede separar de su amor, me despido en el amor del Señor hasta el próximo domingo en la clase de escuela dominical. Pero recuerde de que mañana comenzamos nuestros 40 días de oración y ayuno como iglesia, así que durante el día de hoy estén comunicándose conmigo para que se inscriban en la cadena de oración que estaremos realizando este día lunes 1 de junio. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, que tengan un lindo domingo y a la noche seguimos compartiendo a través del culto de alabanza y adoración. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio, por el himno, por la alabanza y porque, Señor, a pesar de que el enemigo quisiera tentarnos, engañarnos, mentirnos, sabemos que contigo somos más que vencedores. Gracias, Señor, por tu victoria. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
Que el Señor les bendiga grandemente.